Sean muy bienvenidos a este su programa T3, amigos televidentes, muy buenas noches. Aquí tenemos otra cita con ustedes, un sábado nuevo y nuestra visita. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Angie. Ay, padre. ¿Qué pasó? Nada. Bien. Bueno, señores, buenas noches una vez más y qué bueno que están ahí con nosotros, como siempre. Todos los sábados, ya la cita obligada. Claro que sí. T3, no hay que mover para ningún otro lado, así que ahí estamos. Carol. Buenas noches, padre. Buenas noches. Aquí con nuestra invitada, doña Nubia. Que nos va a ayudar en nuestro tema de hoy. Gracias. Así es, tenemos hoy con nosotros a la doctora Nubia Roberto. Okay, cuando los invitados hay que decir los títulos. Claro que sí, claro. Doctora, como usted le decía, hay que tratarlo como reyes. Claro que sí. Y yo no sé qué otra cosa más por ahí. Y estudia música, guitarra. Canta bonito. Ya eso es de hobby que ella lo hace. Puede ser que yo me pare y me vaya. Ya. Sigan. Vamos a dejarlo ahí. Bien, y cocina bueno también. Padre, ella ya dijo. Cocina bueno. Bueno, señores, pues así comenzamos. Esto es T3, no es otra cosa. Este es un programa muy ameno y a más también. Así que vamos a comenzar con la oración y como de costumbre, a diferencia de quizá otro programa, aquí el invitado está multado desde el principio. Así que, Nubia, le toca a usted. Yo no diría que es una multa, eso es una gracia. Bueno, eso es una gran yo bendición. le he puesto el nombre de multa porque algunos se como que se sorprenden. Hay que estar siempre preparado con una oración presente. Amadísimo Jesús, en este día nosotros queremos alabarte, bendecirte, glorificar tu santo nombre. Señor, pedirte que te hagas aquí presente entre nosotros, para que con tu guía, Señor, podamos hablar en este espacio las cosas tuyas y que identifiquen para tu gloria. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí contigo y con todo este pueblo que nos ve en este momento. Llevarle tu bendición y poder decirle, Señor, que tú eres un Dios vivo, que tú vives en nosotros. Puedes vivir en todos, igual que como vives en nosotros en este momento. Gracias, Señor. Amén. Bien, pues, señores, después de esta hermosa oración, les recordamos que hoy estaremos hablando del sincretismo religioso. Sí, ya vamos a ver lo que es eso ya. ¿Ya? ¿Ustedes investigaron? Sí, claro que sí, ya sabemos. Padre, eso no era verdad. La semana pasada. Sí, eso era actuando sorprendidos, nosotros sabemos. Ya sabemos. Indudablemente que sí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en breve con este interesante tema sobre el sincretismo religioso. Estamos de vuelta en tu programa T3, pero antes de continuar vamos a darle agradecimiento a nuestros patrocinadores. De Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con su teléfono 809-246-2897. Proseguros, la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de Abogados Hassim del Dr. Oscar Hassim. Agua Fuente de Oro, 20 años a tu servicio.
de Emily Stylo, ubicado en la calle Altagracia en Villa Velázquez, con su teléfono 809-461-3080. Seguimos. Seguimos. Comenzamos. Sí, comenzamos. Bueno, pues para los que están sintonizando a esta hora, les decimos que vamos a comenzar a hablar sobre el sincretismo religioso. Y tenemos con nosotros hoy a nuestra querida hermana Nubia Roberto. Así mejor, ¿verdad que sí, Nubia? Sí, sí, ¿Esto simple, le gusta más, sí? Simple. Simple. Hágalo simple. Simple. Bien, pues una vez más, bienvenida, Nubia. Este es un tema que en nuestro ambiente pues fácilmente podría causar confusión, o de hecho hay mucha confusión, y por eso es importante que aclaremos los conceptos o el concepto, o sea, qué se entiende por sincretismo religioso. Pues antes que nada, quiero darle las gracias por invitarme a su visto y escuchado programa. Qué cursi me sonó, ¿verdad? Qué cursi me sonó. Pero es de la verdad, verdad. hay que hacerlo así. Pero es la verdad. A veces la verdad suena cursi. Sí, realmente. Pues eso de sincretismo, eso como que una palabra dominguera. Sí. Eso es como de domingo, ¿verdad? Cuando Eso no. anunciamos eso la semana pasada, diciendo, ¿y qué es, padre? ya saben. Sí. Pues no, nosotros no podemos complicarnos mucho, simplemente vamos al diccionario y buscamos qué significa sincretismo. Si buscamos en un diccionario vemos que un sincretismo es una fusión de religiones, de todas las religiones del mundo. O sea, si en algún momento algo que parece imposible, aunque para Dios nada es imposible, se fusionan todas las religiones del mundo, ya estaremos de frente con un sincretismo religioso. Pero ¿qué pasa? Dije que es quizás algo imposible. Podemos comenzar a leer algo en la Biblia para irle dando como forma a lo que estamos hablando. Vamos a buscar en Génesis 11. ¿Quién lee? Aquí tenemos experta y es. Así que adelante, Carol. Ok. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé: veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Desde el mismo Antiguo Testamento vemos cómo el hombre ha querido unirse, pero en esta ocasión el hombre quiso unirse no para el bien, sino para el mal. Y cuando el hombre quiere unirse para el mal, ese es el resultado. El resultado que encontramos aquí, en que todos al principio teníamos una misma lengua, nos podíamos entender, nos podíamos comprender. Querían ser grandes, más altos que Dios. No querían reemplazar a Dios. Cuando el hombre se une para reemplazar a Dios, es lo que sucede. Dios
lamentablemente tiene que confundirnos y no dejar que eso suceda. Por eso el sincretismo religioso, si no va a suceder para el bien, por eso es que hablé ahorita que quizás estoy hablando de algo imposible. ¿Qué opinión le merece a usted, padre? Usted sabe más de esto que yo. Bueno, el problema del sincretismo, como ya se ha hablado del concepto, es esa fusión, es pensar que todo es lo mismo, o sea, que da lo mismo esto que aquello, estar aquí que estar allí. Hace un tiempo hablamos de la infidelidad a la iglesia, y es parte de esa infidelidad, pues eso, confundir las cosas, que todo es lo mismo, que todas las religiones dan iguales, que todo, por ejemplo, el caso de la Biblia, que es la misma Biblia, o que es el mismo Dios, y ciertamente hay un solo Dios. El problema está en cómo se enfoca, cómo se busca a ese Dios. Y yo creo que por ahí la mayor dificultad del sincretismo es esa, además de la fusión de ritos diferentes, de religiones diferentes. En el caso nuestro, que tuvimos al principio en la colonización, tuvimos un dominio por un lado del catolicismo, que fue lo que trajeron los colonizadores. Pero cuando llega la esclavitud desde África, entonces ya llegan otro tipo de religiones, y ahí comienza a fusionarse una cosa con la otra. Como los españoles querían que los esclavos le sirvieran al Dios que ellos servían, y los esclavos ya habían traído su asunto, bueno, ya dijeron, comenzaron a fusionar una cosa con otra, y así comienzan a surgir incluso nuevas formas de religión. Ahora, yo no sé mucho del tema, pero eso me suena, o sea, cada religión tiene contradicciones entre sí. O sea, una no cree que Cristo vive, o que vino, perdón, otras no creen que se deben celebrar algunos sacramentos. Entonces yo no entiendo cómo se puede lograr eso de fusionar una cosa con la otra sin tú dejar de creer en lo que es tu religión. O sea, sin dejar de ser fiel a lo que tú crees. Exactamente. O sea, entonces ya tú no por ejemplo, nosotros como católicos no creo que pueda funcionar eso, porque entonces nosotros nos regimos por lo que es la Biblia, por lo que es la tradición y por lo que es el magisterio. Entonces sería como traicionar, serle infiel a una de esos pilares, vamos a decir, que tiene nuestra iglesia. No creo que se pueda como que ser partícipe sin abandonar tu iglesia, aunque tú pienses que estás en tu religión, pero el Evangelio no suena Jesús como... lo dice claro, no puede amar a dos amos a la vez. No se puede. O bien amarás al primero y odiarás el segundo, o viceversa. Claro. Así que eso está claro. Mire, eso es tan vamos a decir tan fuerte, eso de esa fusión, y tan difícil, que por un ejemplo, en el cristianismo nosotros adoramos a Dios, ¿verdad? Adoramos a Dios en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero hay religiones en el mundo que lo que adoran es a la naturaleza. Entonces, ¿cómo nosotros podremos de un adorar a Dios a suplantar a Dios por una naturaleza? Hay otras religiones en el mundo que lo que adoran es a la vaca, como es en la India la vaca es el hinduismo. ¿Cómo podemos nosotros dejar de adorar a Dios o poner a una vaca en el lugar de Dios? Claro. Otros adoran el cielo, como es el taoísmo. Porque déjame decirte, nosotros en nuestro mundo, aquí nosotros estamos en el cristianismo, vemos otras religiones como son los de los hermanos separados o protestantes, y creemos que son otras religiones, pero son el mismo cristianismo, porque todos adoramos a Cristo. Ya cuando se sale de ese cristianismo, que comenzamos con un hinduismo, comenzamos con el judaísmo,
el budismo, el confucianismo, el shintoísmo, que son otros tipos de religiones que no se ven aquí, se ven muy poco aquí en el occidente, son sino más religiones orientales. Que son religiones orientales. Vemos la gran diferencia que hay entre el cristianismo y esas otras religiones, que entonces tú dirías, ¿y cómo se pudieran fusionar? Es imposible. Nosotros tenemos una Biblia y hay religiones de esas que tienen unos libros que nosotros nos pasaríamos la vida entera tratando de leerlo y no lo terminamos de leer porque son amplísimos y ellos se lo aprenden. Nosotros tenemos un rosario que tiene 50 cuentas y, por un ejemplo, el judaísmo tiene un rosario que tiene 108 cuentas. Wow. Y lo leen 3 veces al día. O sea, rezan su rosario 3 veces al día. O sea, son cosas muy distantes unas de las otras, que nos pensamos, ¿cómo podemos fusionar todo esto si tenemos una mentalidad tan diferente unas religiones con otras? Por eso es que hay que estar claro en lo que uno está, precisamente para evitar todo ese tipo de confusiones y de fusiones que se quieren hacer, que no obedecen a la verdad revelada. Porque si bien es cierto que muchas de esas religiones que Nuria ha mencionado son más antiguas en el tiempo que el cristianismo, no menos cierto es que nuestra fe nos confiesa que la verdad revelada está en Cristo, y que fuera de Cristo pues no hay forma de salvación, porque aún Cristo no estando en el tiempo carnalmente, no habiendo llegado en el tiempo carnalmente, por Cristo es que Dios salva a la humanidad. El apóstol San Pablo lo dice claro, me parece que en la carta a los Efesios, o sea, por Él fueron creadas todas las cosas, y todo fue hecho por Él y para Él, y todo se mantiene en Él, de modo que aunque en el tiempo no había nacido, pero ya desde la eternidad Dios fue preparando a la humanidad para ese momento de la venida del Señor, porque por medio de Él es que lo salva. De modo que las confusiones que se crea con esta mezcolanza de esa sigla dominguera, es tipo Eddie, algo así. Sí, más o menos. Esta mezcla de religiones, de ritos, y es un peligro para el cristiano que no está bien educado en su fe, porque al mezclar diferentes cosas, indudablemente que las mezclas no traen cosas buenas. Claro. Normalmente una mezcla, tú te comes tú mezclas muchas cosas y te la comes y te da indigestión. Oye, una indigestión quizás lo más suave que te puede dar. te puede mandar por ahí donde el padre se fue a pie bastante rápido, de modo que debemos estar claros en eso. Yo creo que el problema fuerte de esto es la confusión que crea. Y de eso iba a hablar también, que yo creo como que cosas como esta a lo mejor parecen como que simplemente queremos ser hermanos todos juntos, pero cosas como esta podrían llevar a que las personas empiecen a elegir lo que les gusta de todas las religiones. Bueno, me gusta esto, me gusta aquello, de la mía no me gusta esto, entonces la voy a cambiar por lo que me gusta de la otra. Angeli, ahorita vamos a hablar de eso. Ahora nos vamos a ver por dónde anda Paola. Está sonando con Paola. Qué bueno que te quedaste con nosotros aquí en tu programa T3. Te ama, te elige y te llama. Pero antes de continuar, vamos a darle agradecimiento a nuestros patrocinadores.
de Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con su teléfono 809-246-2897. Proseguros, la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de abogados Hasim del Dr. Oscar Hasim. Agua Fuente de Oro, 20 años a tu servicio. De Emily Stylo, calle Altagracia en Villa Velázquez, con su teléfono 809-461-3080. Continuamos. Seguimos entonces, señores. Damos la bienvenida a Eddie y ten cuidado, que está abajo de mí. Cuidado con tus palabras. Te alcanzo ahí mismo de una vez. Buenas noches a toda la gente que sigue el día sábado tras sábado de este programa de 3. Estamos aquí, para llevarle calidad. Está hablando en secreto ahora aquí. Recuerda que los que están en su casa te deben oír también. Sí. Ah, bueno. Bien, pues Angeli se quedó ahorita hablando de algo interesante que se da en esto de iba yo a decir que el ecumenismo. El sincretismo. En el sincretismo, y que es parte también de la nueva era, más bien es una forma de religión sincrética, es un sincretismo. Y Angeli hablaba de que yo cojo un chin de aquí, cojo un chin de allí, cojo otro poco de aquí, lo que me gusta. Así que Angeli pues sigue desarrollando un poquito sobre eso. Bueno, yo prácticamente terminé, pero también puedo decir que ahora que usted lo menciona y lo estaba pensando, cuando se empieza entonces a coger un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, y de ahí sale otra religión. A veces sale sí. Otro movimiento. Entonces por ahí se van. Y entonces por ejemplo, se puede dar el caso que se sale de ahí y esa persona sale con ideas radicales y ya no cree en el sincretismo. Entonces se empieza como que es como una cosa que lleva a otra y a otra y a otra. Él hizo una fusión, entonces salió. Ya él no cree en lo otro. No, porque lo de él es radical o algo así. Y que entonces lo que yo siempre he dicho, cada cabeza es un mundo, eso es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, si yo cojo lo que me gusta de esto y cojo lo otro, pues entonces cada quien va a tener una religión diferente. Porque siempre vamos a encontrar algo que no nos guste. O que no nos acomoda. Y si no se tiene disciplina, porque no se acepta que hay que aceptar cosas, que hay que seguir reglas. Precisamente, la nueva era es eso, es una especie de religiosidad privada. Si a mí no me gusta tal cosa por ejemplo, de la Iglesia Católica, como mucha gente dice, no, yo soy católico, pero hay cosas que a mí no me gustan de... Yo no me voy a sentarse un rosario ahí, hace cuenta. O a mí hay que explicarme de tal o cual cosa, y no es así. O sea, que yo creo que si yo soy católico, yo debo amar a la Iglesia con sus virtudes y con sus defectos. O sea, las virtudes porque la Iglesia es creada por Cristo y tiene todas las virtudes del mundo necesarias para que el hombre se salve, pero también tiene defectos porque está formada por hombres. Claro. Y donde quiera que hay hombres habrá defectos. Claro. O sea, que es un asunto de que yo me voy por la iglesia porque el padre Ángel es un sinvergüenza. Digo, pero donde tú te vas, allá también hay sinvergüenza. Muchísimo. Y no te vayas, que aquí en la iglesia hay espacio para otros sinvergüenza como tú. O sea que ay, padre, ¿qué pasa? Claro, porque es así. De modo que eso de estar cogiendo un chin de aquí, otro chin de allá, y hacer un arroz con mango, sencillamente eso es la religiosidad que se está promoviendo hoy a través de la nueva era. Y la nueva era es una religión sin Dios. O sea, que mucha gente, no, que la New Age, a uno le gusta pronunciarlo en palabrita bonita, en inglés. Entonces, la New Age, porque yo pertenezco a la New Age. Entonces allí, ¿cuál es el Dios en la New Age? La naturaleza. Dios es una energía positiva, y siempre estoy a la gente hablando con ese lenguaje y a veces ni cuenta se dan de que están utilizando el lenguaje de la nueva era. Y a mí me encanta mucho ese tema. De hecho, en mi tesis de filosofía, el último apartado es sobre eso, la nueva era como religión de la posmodernidad. Y es una forma de expresar la vida religiosa privada,
cada quien cree en lo suyo y tú por tu propio esfuerzo puedes alcanzar lo que sea. Yo quisiera hacerle una pregunta a doña Nubia, como que nos planteara una diferencia entre ecumenismo y sincretismo. Buena pregunta. Bueno, ustedes saben que ya desde donde más nos dimos, o sea, donde más se hizo notar eso del ecumenismo, cuando más a flote salió el tema del ecumenismo fue con el Papa Juan Pablo II, que se esforzó mucho porque se produjese ese ecumenismo. El ecumenismo es estar los cristianos, sobre todo cristianos, los que creemos en un solo Dios o en el mismo Dios, podernos poner, no que estemos de acuerdo, ni que nos bebamos el café juntos, ni que estemos revoluteados juntos, excúsenme la palabra, es una palabra fea, no es de domingo, esa no es de domingo, que no estemos todos revueltos, pero que sí podamos llevar la fiesta en paz. Eso es ecumenismo, llevar nuestra fiesta, poder ser todos cristianos y podernos llevarnos bien. Que haya respeto de uno por los otros. Exacto, que haya respeto entre las creencias de cada cual. Mientras que el sincretismo es eso, lo que hemos estado hablando desde un principio, esa fusión de todo. Y yo tengo una pregunta, padre, que yo le he hecho a varias personas, y a mí por poco me van a crucificar por esto, pero yo tengo eso que me preocupa dentro. Hay personas que dicen, yo voy a tal iglesia porque es el mismo Dios, yo voy a esta otra iglesia porque es el mismo Dios, y yo voy a tal otra porque es, y se mantienen yendo de diferentes iglesias. A cualquier lado, como el viento. Exacto. Y yo me pregunto, ¿será Dios loco? No abran los ojos ni lo pongan cuadrado, porque es lo que yo me pregunto. ¿Cómo el mismo Dios me dice a mí que en la Eucaristía, que en ese pedazo de pan y ese poco de vino está su cuerpo y su sangre? Y ese mismo Dios le dice a otro que eso lo que es un símbolo. Si es el mismo Dios, ¿por qué me dice a mí que a su Madre María tenemos que respetarla y venerarla? En la próxima semana vamos a hablar de y al otro le dice, que eso no fue más que una cosa cualquiera. Una señora. Y así un sinnúmero de cosas que el mismo Dios me está diciendo a mí y le está diciendo a otro. Yo como que no entiendo eso. Indudablemente que Dios no es un Dios de caos, Dios es un Dios de orden, y donde hay desorden, ahí no puede estar Dios. Recordemos el ejemplo de el profeta Elías en el desierto, cuando vino un viento huracanado, una cosa, y creo que el capítulo 18 o 17 del libro de los Reyes, y al final, cuando vino una brisa suave, ahí estaba Dios. Entonces, esas cosas que usted ha mencionado y muchísimas otras contradicciones más, usted se da cuenta porque usted es una mujer que piensa, y todo el que piensa indudablemente llega a la Iglesia Católica. Yo recomiendo leer el libro Asombrado por la Verdad. Ese libro, Asombrado por la Verdad, contiene el testimonio de 11 personas que, entre protestantes, ateos, gnósticos, escépticos, científicos, se comenzaron a preguntarse y a cuestionarse, y estaban buscando la verdad. ¿Y dónde encontraron la verdad? En la iglesia. O sea, pero es el que piensa que se da cuenta de esas cosas. El que estudia es que se da cuenta de eso. O sea, no es sencillamente cualquiera. O sea, que eso es imposible, que Dios habite donde esté el caos. Y estas divisiones, Dios no es el mismo Dios. Es lo que decíamos ahorita. Es la confusión que hay con que todo es lo mismo, con que la iglesia es una iglesia más dentro de las otras religiones.
y que es lo mismo aquí que allá. No es lo mismo estar donde está Ángel y que donde yo estoy aquí. Es diferente. Estamos en lugares diferentes y de una u otra manera vamos a tener una visión diferente de una realidad, aunque estemos cerquita, pero no estamos iguales. O sea que eso es así. No, yo también podría decir, agregando a eso, que no, como decía Nubia, no es todo eso que se hace, que se practica. Yo no creo que sea siempre que Dios sea que... O sea, que hay gente que le da para hacer un disparate y viene que Dios le dijo. O sea, que, bueno, pero precisamente eso es el caos. Ese es el caos. Eso proviene del mismo hombre. Yo lo hago en nombre propio y digo que viene de Dios. Exacto. Que Dios me dijo... Ese sancocho viene del desorden del hombre. Es como que yo digo, o sea, ¿quién fundó nuestra iglesia? Fue Jesús. Entonces yo puedo tener la misma autoridad que Jesús para yo fundar una iglesia. Y no solo eso, y si nos vamos a cuando la iglesia se dividió, también lo vemos. O sea, se va primero Martín Lutero, luego se va con Calvino y empiezan las ideas del mismo hombre, empiezan. No, ya Calvino dice, no, espérate, ya como que no. Yo estudié y esto no es así. Sí, no estoy ya con Lutero y me voy. Y hay otro que se va con Calvino y también. Y cuando viene a ver, ya hay uno que no cree en los sacramentos, hay uno que no cree en esto. Solo tú tienes que ver a lo que hemos llegado hoy. Y Martín Lutero se arrepiente. Que en Estados Unidos, donde llevan todas las estadísticas, dicen que surgen 6 nuevas cada semana. 6 nuevas cada semana. O sea, no iglesias, sino de sectas diferentes. 6 semanales, o sea, casi una diaria. El último dato que yo conozco es de 33,000 tipos de religiones diferentes en Estados Unidos. No sé por cuántas irán. Y como decía doña Nubia, por ejemplo, Dios me dice a nuestra iglesia una cosa y a otros le dice otra, y entonces no podemos querer fusionar todas estas cosas, así que sabemos que, como dice el Padre, Dios no está en el desorden, pues entonces Dios no está en el sincretismo, porque ahí lo que hay es un desorden de religiones, porque, el ecumenismo, pero está cada uno organizada, simplemente respeto y nadie se mete con nadie, sí. Pero en el sincretismo todo el mundo junto ahí. Que realmente quien se ha encargado de dividir a Dios y de hacer todas esas reuniones es el hombre. Bien, ahorita hablaron de la fundación de la iglesia y hay que recordar eso una vez más. Jesucristo fundó una sola iglesia. Él no dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. Él dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi, no dijo mis, la S no está en el original. Si alguno quizás lo pudo haber entendido así. Él fundó una sola iglesia, no muchas iglesias. Y él dijo cosas que todavía comprometen más en ese fundar una sola iglesia. Vamos a leer ahora en Juan 17:11. A ver qué fue lo que nos dejó dicho Jesús respecto a eso. Juan 17:11. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Y del 20 al 23 dice: no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues está claro. El Señor Jesús, sabiendo que iban a aparecer unos cuantos loquitos viejos por ahí, que iban a comenzar a cada uno a alar por su lado, el Padre duro ruega al Padre, así que la verdad, realmente. El Padre duro, la verdad, como onda, ¿cómo dice? La verdad, no monta el onda. Algo así. Bueno, pues, si no es así, así fue que yo dije, porque así que me recuerdo ahora. Bueno, pues yo quisiera para terminar esta idea y después que tú digas la tuya. Jesús sabía ya que desde el principio iba a haber gente
que iba a comenzar con una tirantez, tú para allá y yo para acá, como dice la canción, quítate tú para ponerme yo. Entonces no es así, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es el ejemplo que Jesús nos da, la unidad, no este sancocho que hay ahora de religiones, como se llama el supermercado religioso. Así es que se llama. No, la pregunta que yo quería hacerle es a cualquiera de los dos que pueda responderme, que dónde nos, bueno, de ustedes también, que dónde, que dónde podemos ver el sincretismo en la iglesia hoy. No, en la iglesia, cuando si en algún momento asumió alguna forma de religiosidad, propiamente del judaísmo, es de donde toma algunas cosas, pero lo asume como un valor, entonces lo refiere a Cristo. En el sincretismo como tal, hoy, o sea, no hablamos de Jesucristo, sino que son valores religiosos o normas religiosas que se van fusionando y se convierten entonces en una nueva forma de religión que normalmente desdice de la revelación. Por eso el sincretismo está totalmente en contra de la revelación cristiana, porque no obedece a lo que está revelado. No sé si quieren añadir algo más, porque tenemos que ir a la pausa. Parece que no hay nada más que decir, señores. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de esto que es T3. Quédese con nosotros.
Bienvenidos a Católicos Regresen. Mi nombre es Eduardo Verástegui. Soy actor y productor de cine. Empecé mi carrera en el medio artístico a los 19 años. Empecé cantando en un grupo de música pop llamado Cairo. Unos años después grabé 5 telenovelas, grabé un disco como solista en Miami y comencé a trabajar como actor en Hollywood. Todos mis sueños se habían hecho realidad, pero algo faltaba. Estaba muy confundido porque por un lado yo pensaba que lo tenía todo en la vida, pero por el otro lado no tenía nada. Mi corazón estaba vacío. Andaba buscando la felicidad en lugares incorrectos. Qué equivocado estaba. Qué ciego estaba. Nunca me imaginé que la verdadera felicidad que yo andaba buscando la encontraría en mi fe católica. Gracias a las oraciones de mi madre y ayudado por un grupo de amigos católicos, pude volver a Dios, pude volver a casa, la Iglesia Católica. Quiero invitarte a que explores este sitio de internet. Yo espero que puedas descubrir o redescubrir tu fe católica también. Esta página es muy fácil de usar. Solo haz clic en la categoría que mejor te describa. Yo fui católico, yo no soy católico o yo soy católico. Si has venido a nuestra página buscando una parroquia cercana o el horario de misa, haz clic en buscador de parroquias. Estamos contentos de que tú estés aquí. Regresar a casa nunca ha sido más fácil. La Virgen María nos está llamando a cada uno de nosotros a la casa de su Hijo Jesús, su iglesia. Somos una familia. Bienvenido a casa. Qué bueno que siguen con nosotros en este su programa T3, Te ama, te elige y te llama. Lo dije bien, Sí. Qué bueno, señores, seguimos aquí hablando del sincretismo religioso. Oye, Nubia, ¿tú querías decir algo? ¿Tú querías decir algo? Bueno, sí, vamos, que yo sugiero que podemos hablar acerca de lo que en la iglesia los fieles hacen actualmente, que se enmarca en lo que es un sincretismo religioso. Podemos buscar ejemplos. Exacto. Así la gente se edifica en qué falla, en qué es lo que hace. Porque déjame decirte, muchas veces los católicos hacen cosas y no es porque quieran, es simplemente por desconocimiento. Claro. Muchas veces por desconocimiento y porque también a la gente le gusta estar donde yo me siento bien y que se siente bonito. Donde se baila mucho, donde se ríe, se ve. Hay mucho mambo. Y repetir mucho lo que oyen también, porque yo he ido dentro de la iglesia católica, mucha gente, ay Jehová. El católico no usa la palabra Jehová, no, porque nosotros tenemos bien claro qué es lo que significa Yahvé y qué es lo que significa Jehová. Digo, algunos sabemos lo que eso significa, otros lo hacen, lo dicen, porque no saben en realidad por qué lo dicen, porque lo oyen por muchos lados, y eso es como parte, eso puede ser un ejemplo de lo que es el sincretismo. Utilizar cosas que en realidad la iglesia no utiliza ni hace, y hacer cosas que la iglesia está en contra de eso. Porque muchos dicen, que los católicos hacen de todo, que los católicos bailan, que los católicos beben, que los católicos... Pero la iglesia católica en su esencia no dice que el católico puede hacer eso. La iglesia no dice que hagan eso. No dice que hagan eso. No, y lo que digo, y que también quizás eso es dado o inducido por quizás esa libertad, ¿no? que se nos da dentro de la iglesia. O sea, porque fíjese, es como hay otra iglesia, por ejemplo, que el diezmo, dice, si recuerdo que un amigo me estaba diciendo que si un día él no diezmaba, como que lo ponían como en una lista de disciplina, algo así. Sí, algo así, como en disciplina o algo así. ¿Entiendes? Que realmente nosotros... ¿Sabes qué es lo que pasa? Y creo que toma más valor cuando, por ejemplo, tú lo das, no por una imposición. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces yo creo que todo eso también, por ejemplo, lo de la hora santa. O sea, hay mucha gente que hace una hora santa, que se supone que su nombre es la hora santa. La hora santa es religiosidad popular. Claro, pero yo veo que hacen cosas que yo digo, pero ¿qué santo esto? ¿Y qué palo? ¿Y qué aquello? No, yo sé, no es por lo que digo. Si es palo, es una hora santa. Y recuerdo que el padre Juan Carlos Tobón estaba hablando de eso en su homilía y decía eso. Que a veces los católicos, nosotros, hacemos cosas, es por ignorancia, como decía Nubia.
que no sabemos realmente el origen de las cosas. Sí, pero entonces es por ignorancia, pero nos vamos a formar a otras iglesias y no cogemos la formación que nuestra iglesia nos da. Entonces, ahí es que está el problema. Ahí es que viene el problema. Porque estamos ya en el segmento de conclusión y el tiempo pues me apremia. Pero yo creo que ciertamente ahí es el grave problema. Por ejemplo, en la catedral tenemos una escuela de formación, pero ve a ver, o sea, Nubia, que es la directora de la escuela, o sea, ¿cuánta gente está tomando clases en la escuela de formación? Pero tenemos gente que va a misa allá y va por ahí a coger curso bíblico en otro lado. O sea, supuestamente a coger curso bíblico, o sea, a aprenderse un par de versículos de memoria, sin ningún tipo de estudio histórico ni nada de eso, que es lo que cuando tú estás estudiando la Biblia tienes que hacer. Primero estudiar la historia bíblica, estudiar la historia del pueblo para poder comprender. Claro que sí. Y eso para poner un ejemplo nada más. Yo creo que el asunto también es formación que debemos dar a la gente. Yo como sacerdote tengo ese reto por delante, ese compromiso de donde quiera que llegue, implementar la formación como un requisito para poder tener bien a nuestra gente como debe ser. Claro. Antes de irnos, vamos a leer un texto, Carol, de la segunda carta a los Corintios, que a ver qué nos dice sobre estas mezclas y demás. Sí, está en 2 Corintios 6, del 14 al 18. No se emparejen con los que rechazan la fe, es cosa absurda. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios vivo. Dios lo dijo: habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno. Yo creo que ni hay que decir nada. Ese asunto de estar aquí y allí, como dice la canción de hoy aquí, mañana allí, y vivir siempre adelante, ¿no? No es así. Hay que sentarse en un sitio, claro, y conocer y en el sitio correcto, la iglesia, para poder amar la iglesia. O sea que el sincretismo, indudablemente, como yo decía ahorita, está en contra de la revelación. Ahí está. Y si no conoce su iglesia, preocúpese por conocerla. Dentro de su iglesia. Simplemente. Claro, preocuparse por conocer su iglesia. Claro, y dejar de buscar en otros lados. La iglesia es bellísima, solamente hay que conocerla. Bueno, esa ignorancia. El tiempo es el que manda y tenemos que irnos. Agradecerle a Nubia que ha estado con nosotros en este día hablando sobre este tema, sí, que en definitiva el sincretismo podremos decir que es un confusionismo. Un sancocho. Un sancocho que te confunde y tú no sabes dónde está. Claro que sí. Nubia, gracias. Nubia, gracias por estar aquí. Esta es su casa, cualquier cosa que usted necesite. Si quiere volver, adelante. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, señores, pues nos vamos. Y Carol, antes de irnos, ya tú sabes. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como dios.t3@hotmail.com, en Twitter como programa _T3, y si no han podido ver el programa, si quieren volver a verlo, lo pueden encontrar en YouTube como programa T3. Así mismo, entonces va al search, programa T3, y ahí nos va a encontrar. Señores, el próximo programa, hay que hablar sobre el próximo programa, la gente lo está esperando. Venimos suave el próximo programa, vamos a hablar sobre la Virgen María. Sobre la Virgen María. Suavecito. Hablamos un poquito de ella. Así es. Bueno, señores, esto se acabó. Así que muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y recuerda que a ti también te ama, te elige y te llama. Esto es T3. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Sincretismo, reunión.